Aléjate del camino, señora mayor, y simplemente celebra la Navidad allí. Parece que después de ser invitada a pasar las vacaciones de Navidad juntas, Margaret ha sido expulsada de la casa. Lo primero es lo primero, necesito contarle a Jaffrey sobre la verdadera naturaleza de Margaret. De alguna manera, expondré la fachada de Margaret. Me niego a hacer familia con alguien como ella. Soy Michelle, 72 años, viviendo con mi hijo Jaffrey. Eso es porque Jaffrey tiene casi 40 años, sigue soltero y mi esposo falleció hace 3 años. Jeffy solía vivir solo, pero se mudó de regreso a casa cuando cambió de trabajo y estaba más cerca de su lugar de trabajo. Nuestra casa actual es de un solo piso, que puede parecer nueva a simple vista, pero en realidad fue remodelada hace un tiempo. Solía ser un lugar casi deteriorado, pero lo remodelamos debido a años de deterioro y accesorios deficientes. Como resultado, la casa remodelada se ha vuelto cómoda y limpia. Desde su perspectiva, mi esposo parecía un hombre amante de la familia que decidió remodelar para nuestra comodidad. Pero en realidad, no fue así. Él era una fuente de problemas a largo plazo. Era un hombre tradicional y terco afuera, pero de espíritu libre en casa. Actuó como si fuera el centro, imponiendo sus reglas y me regañaría si me desviaba un poco de lo que él quería. Su frase favorita era, ¿quién crees que proporciona la comida aquí? Sin embargo, él estaba jugando póker, carreras de caballos y casinos, dejándonos apenas lo suficiente para vivir. Aún así, actuó con arrogancia frente a Jaffrey y a mí. Cancelaba salidas familiares para jugar al póker o se perdía eventos escolares, no solo 1 o 2 veces. Podría haberme divorciado de él y haber criado a Jaffrey solo, pero me negué a ser derrotado y me quedé hasta el final. Jaffrey también soportó en silencio frente a su padre, sin mostrar lágrimas. Mi esposo nos dejó una pequeña herencia, esta casa remodelada y, lo más importante, mi querido Jaffrey, cuando falleció por enfermedad. Para mí, tener a mi amado hijo significa que no estoy sola. Jeffrey, a diferencia de su padre, siempre ha sido amable. Desde muy joven, se preocupa desinteresadamente y no puede ignorar a alguien en problemas. Sin embargo, también se sacrifica, duda en expresar sus opiniones y tiende a dejarse influir por los demás. Nunca seré como mi padre, ha dicho a menudo. Se ha puesto en situaciones difíciles para ayudar a los demás. Por ejemplo, una vez prestó sus notas a un compañero de clase, nunca las recuperó y los resultados de sus exámenes sufrieron. A pesar de querer unirse a un club que le gustaba, terminó en uno en el que no estaba interesado porque un amigo se lo pidió. Mi amigo dijo que no conocería a nadie más en el club, así que me pidió que me uniera a él, me dijo una vez. A pesar de su naturaleza desinteresada, me preocupa que su excesiva amabilidad pueda causarle problemas algún día. Su lugar de trabajo actual tiene un buen ambiente, pero en su mayoría son hombres y se habla poco de mujeres. Ahora que mi esposo se fue, estaría sola si Jaffrey se casa, aunque sería solitario. Esperaba que conociera a una mujer maravillosa y formara una familia. Entonces, un día, Jaffrey hizo una confesión repentina. Prometí casarme con alguien. Quiero que te conozca, mamá. Estaba muy contento, casi saltando. Jeffrey, cerca de los 40, trabajando entre hombres, viajando entre el trabajo y la casa, viviendo con su madre, no es el tipo más buscado. Que una mujer quiera casarse con él es una gran alegría. Si las cosas van bien y Jaffrey se casa con ella, él, por supuesto, dejará mi lado. Sería una mentira decir que no me sentiría sola, pero como madre que desea la felicidad de Jeffy, no podría estar más feliz si él la eligiera a ella. Si la has elegido, definitivamente quiero conocerla. Bueno, ¿cómo es ella? Los ojos de Jaffrey brillaron mientras hablaba, una mirada que nunca había visto antes. Si Jaffrey habla de una mujer con esos ojos, debe ser una dama maravillosa. Tenía muchas ganas de conocer a la mujer que Jaffrey eligió con confianza. Luego, el día prometido, Jaffrey llevó a su novia a casa. Mamá, esta es Margaret,
la mujer con la que he estado saliendo y considerando casarme. Sin embargo, la mujer que trajo Jaffrey no se presentó ni asintió con la cabeza en señal de saludo. Ella se quedó allí en silencio. A primera vista, parecía altanera y fría. Honestamente, ella no era del tipo que imaginaba que Jaffrey se enamoraría. Ella continuó ignorando todo, apenas saludando, y solo inspeccionó la casa. Ella bebió el té. Le ofrecí con desdén, limpiando todo lo que tocaba con toallitas desinfectantes, una serie de comportamientos peculiares. Como mínimo, es evidente que estas no son acciones que uno deba tomar en una primera reunión con la futura suegra. Solo Jaffrey, veo que soñaba en secreto con adorar a mi nuera como a mi propia hija, pero ese sueño pareció hacerse añicos en un instante. Francamente, me sentí incómoda en tan poco tiempo y no quería acercarme demasiado, incluso si ella era la elección de Jaffrey y una futura nuera. Parecía que ella sentía lo mismo, a medida que pasaban los días sin ningún contacto después de que Margaret se fuera. Confronté a Jaffrey. Estás saliendo con Margaret y quieres casarte con ella, ¿verdad? Desde el encuentro de hoy, no veo su atractivo. Margaret es tímida con gente nueva, pero es encantadora, fuerte y amable, ya que ha superado tiempos difíciles. Resultó que se conocieron en una fiesta organizada por un compañero de trabajo. Margaret había estado hablando sin cesar sobre sus dificultades y tristezas cerca de Jaffrey. Normalmente, tales historias de lástima en una fiesta serían insoportables, pero Jaffrey sintió pena por ella y quería salvarla. Su relación comenzó con esta determinación de hacer feliz a Margaret. Cualquiera que fuera el comienzo, pensé que era típico de Jaffrey. Pero cuando se trata de citas y matrimonio, no es un asunto simple. Sin embargo, considerando el comportamiento de hoy y cómo se conocieron, parecía una persona complicada. En una relación, ella podría parecer linda, pero tenía la sensación de que sería difícil si vivieran juntas. Entonces, un día, Jaffrey de repente dijo que se mudaría, probablemente por Margaret. Pensando en vivir con esa mujer que conocí brevemente, miré a Jaffrey con sentimientos encontrados. Entonces Jaffrey murmuró en voz baja, no esperaba que Margaret siguiera adelante en este momento. Hablamos sobre decidir una cita y comprometernos como pareja. ¿Qué quieres decir con adelante? ¿No te refieres a la solicitud de matrimonio? Ella lo envió sola justo antes del mediodía de hoy. Parecía irreal, pero aparentemente, Margaret no pudo esperar y presentó la solicitud de matrimonio sola, uniéndolos como pareja sin que Jaffrey lo supiera. Considerando la primera impresión, las historias de Jaffrey y esta acción unilateral, no sentí nada más que ansiedad. Estoy preocupado. ¿Estás seguro de que está bien? Está bien. Margaret es una mujer amable. Oh, recibí un mensaje de Margaret. Ella quiere que elijas tu regalo de bodas entre estas opciones. Cuando revisé los artículos que Margaret había enviado, todos valían varios miles. Incluso para la boda de mi hijo, esa no es una cantidad que pueda pagar fácilmente. Las acciones de Margaret, mostrar tanta rudeza al conocerse, presentar una solicitud de matrimonio sin el conocimiento de Jaffrey para convertirse en pareja y luego exigir electrodomésticos ultra caros, fueron simplemente demasiado indignantes. Fue sorprendente que Jaffrey eligiera a alguien como ella como compañera de vida, pero para celebrar su nuevo comienzo, decidí regalarles un acondicionador de aire de alta tecnología y alto rendimiento. Margaret quiere este aire acondicionado, así que supongo que este también será mi regalo de bodas para ti. Está bien, mamá, gracias. Aprecio que escuches la petición de Margaret. Tampoco fue barato para mí, pero derroché por el bien de Jaffrey y su amada nueva vida. Incluso después de instalar el aire acondicionado que Margaret quería, no recibí agradecimiento ni contacto de ella. ¿Es así como es la gente hoy en día? Pasó el tiempo sin ninguna comunicación en particular de Jaffrey o Margaret. Vivían en un apartamento en la ciudad vecina, a menos de una hora en automóvil de mi casa, pero no supe nada de ellos.
No está demasiado lejos para una visita, pero deben estar ocupados con el trabajo y su vida de recién casados. Eso pensé, absteniéndome de contactarlos. Sin embargo, surgió una situación en la que tuve que comunicarme. Mi hermano, el tío de Jaffrey, había fallecido. Él también era tío de Jaffrey, quien lo había amado cuando era un niño pequeño. Aunque ahora estaba en contacto con él con menos frecuencia, Jaffrey lo amaba de niño y quería que asistiera al funeral. Incluso si no podía llegar al velorio, sin haber hablado por un tiempo, quería escuchar su voz y llamé, pero no importaba cuántas veces. Marqué el móvil de Jaff, intentando conectarme. Desafortunadamente, no pasaría. Peor aún, cuando lo intenté al día siguiente, un mensaje me notificó que no se podía conectar la llamada. Parecía que estaba bloqueado. El Jaffrey que siempre se mantenía en contacto sobre asuntos pequeños ahora era inalcanzable. Sin forma de contactarlo y sin esperar el funeral, se llevó a cabo sin la pareja Jaffrey. Medio año después, Margaret se puso en contacto conmigo de repente. Michelle podría estar sola este verano, y Jaffrey tiene una reunión de secundaria alrededor de fin de año, así que quiere soltarse. ¿Podemos pasar las vacaciones de Navidad en tu casa? Ella mencionó pasar la Navidad en mi casa sin mencionar el regalo de bodas o las llamadas bloqueadas durante el funeral. Para ella, tal vez esos incidentes no fueron gran cosa. Parecía que Margaret ni siquiera consideraba la posibilidad de que yo me negara. A pesar de mis reservas sobre pasar tiempo bajo el mismo techo que Margaret, acepté, esperando ver a Jaffrey después de tanto tiempo. Claro, eso está bien. Espero verlos a los dos. Ha pasado un tiempo. Luego, en Navidad, visitaron mi casa. Hubo una ligera incomodidad con ellos alrededor. Siempre estuvieron juntos, no de una manera amorosa o feliz, solo juntos. Margaret seguía a Jaffrey incluso hasta el baño o cuando necesitaba ir a buscar algo. Al principio, pensé que ella tenía negocios en la misma dirección, pero parecía que no. Puede sonar duro, pero la mirada y los movimientos de Margaret sugirieron que estaba monitoreando a Jaffrey, asegurándose de que no hiciera nada inusual. Me sorprendió cuando vislumbré la cara de Jaffrey mientras me levantaba para servir el té. Jaffrey miraba hacia abajo, evitando el contacto visual con Margaret. Luché por entender por qué estaban en tal situación, pero la razón de su comportamiento se aclararía más tarde en la noche. Jeffrey se fue a su reunión de secundaria sintiéndose incómodo. A solas con Margaret, me levanté para limpiar como de costumbre. Comencé a aspirar, pero de repente la aspiradora se detuvo. Ayer funcionaba bien. En ese momento, con un fuerte estruendo y un fuerte impacto, me vi derribado. En ese momento, no pude entender lo que estaba sucediendo, pero me echaron al jardín junto con la aspiradora. Por suerte, llevaba calcetines gruesos, pero con la nieve afuera, me congelaría si me quedaba allí. ¿Quién haría esto? ¿Una persona sospechosa? ¿Un ladrón? Cuando traté de levantarme, vi que era Margaret quien había tirado la aspiradora y yo. Señora mayor, celebrar la Navidad aquí te conviene. ¿Qué? Espera, Margaret, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Cállate, señora mayor. Estoy deseando que lleguen los tiempos mientras él se haya ido. Será una gran noche sin ti en el camino. Siéntate, no interfieras. Al decir eso, Margaret comenzó a llamar por teléfono a alguien, aparentemente un hombre. A juzgar por el nombre que llamó, su voz de coqueteo y la forma en que habló, sugirió que estaba planeando conocer a un amante en esta casa. De hecho, la casa fue recién remodelada y minimalista gracias a mí. Pero ¿a quién se le ocurriría usar la casa de su suegra, donde creció su esposo, para engañar? Margaret, al parecer, era del tipo que echaba a su suegra y traía a su amante, aprovechando la ausencia de Jaffrey. Margaret es el tipo de persona que se aprovecharía de que su esposo fuera a una reunión, pateara a su suegra y la arrojara al patio nevado. Bueno, yo también tenía un plan.
Me puse un par de zapatos viejos y una chaqueta del cobertizo y decidí defenderme. En primer lugar, dudaba que Jaffrey supiera del asunto. Incluso Jaffrey, que personifica la bondad, seguramente reaccionaría si supiera que su amada esposa lo está engañando. Necesitaba contactar a Jaffrey de inmediato y que fuera testigo del asunto que estaba a punto de suceder en esta casa. Pero desde que mis llamadas fueron bloqueadas en el móvil de Jaffrey, requería un enfoque diferente y fue entonces cuando contemplé al amigo de la infancia de Jaffrey. Habían estado unidos durante la universidad y, a menudo, cenaban juntos incluso después de graduarse. El amigo dirigía una tienda de delicatessen heredada de sus padres en el distrito comercial local. Buscando desesperadamente información, me dirigí a la tienda de delicatessen. Allí, encontré a sus padres que mencionaron que podría estar en una reunión en un pub en el mismo distrito comercial. Corriendo al pub con la anécdota de que era un pub pequeño y Jaffrey sería fácilmente reconocible si estuviera allí, atrapé a Jaffrey corriendo de una tienda de conveniencia. Buen momento, ya que Margaret me había echado de la casa, planeando pasar tiempo con algún hombre. La escuché hablar por teléfono y necesitaba saber más. Le pregunté a Jaffrey al respecto y él se sorprendió, negando cualquier conocimiento de que Margaret estuviera engañando. Inmediatamente salió de la reunión y se dirigió a mi casa, advirtiéndome que me mantuviera alejado, citando el peligro de un hombre desconocido. Me escondí en un hotel de negocios cercano, dejándole el asunto entre Jaffrey y su esposa a él. Al día siguiente, al regresar a casa, encontré a Margaret golpeada en el jardín. Señora mayor desnuda, ¿no te importa ayudar a tu nuera? Ni siquiera puedo entrar a la casa. ¿Cómo criaste a tu hijo? No podía creer que el gentil Jaffrey golpeara a su esposa hasta tal punto y la dejara en el jardín. Al entrar a la casa, encontré a Jaffrey tomando café. Margaret está desnuda en el jardín. ¿Qué ha ocurrido? Pregunté. No lo sé. Ella estaba discutiendo con un amante anoche, así que tal vez eso es todo. Ella no será nada para mí ahora, así que no es asunto mío. Mientras me refugiaba en el hotel de negocios, Jaffrey se había enfrentado a Margaret y su amante en el lugar de su aventura. Pensando que podría servir como evidencia, tomó fotos del rostro del amante e incluso grabó el encuentro. Me impresionó su tranquilidad en una situación tan extraña. Según la grabación, parecía que el amante, sin esperar el regreso de Jaffrey, arremetió contra Margaret con ira. La grabación también capturó al amante despojando a Margaret de su ropa de marca de aspecto caro, aparentemente con la intención de venderla. Después de que el amante se fue Jaffrey quien impidió que Margaret volviera a entrar a la casa. Tengo que salir un poco, así que te dejaré el asunto de Margaret a ti, mamá. Déjamelo a mí, dijo Jaffrey. En lo que a mí respecta, mi nuera había sido horrible conmigo y ahora le había conseguido solo postres. No sentí la obligación de ayudarla sin ningún motivo y decidí dejarla como estaba. Aunque las fotos y la grabación de Jaffrey me dieron una buena idea de la situación, decidí revisar las imágenes de las cámaras de seguridad para obtener una imagen más clara. Estaba agradecido de haber instalado las cámaras después de enterarme de un robo en la casa de un pariente. Ni Margaret ni su amante parecían darse cuenta de que sus acciones estaban siendo grabadas en la casa de otra persona. Mientras examinaba las imágenes y las fotos, noté algo familiar en el inusual sombrero del amante. Mientras reflexionaba sobre esto, el ruido exterior llamó mi atención, acompañado del timbre de la puerta. Cuando abrí la puerta, había un oficial de policía. Resultó que Margaret se había hecho la víctima ante los vecinos, lo que llevó a un informe de una mujer desnuda herida en el jardín. Compartí los eventos de la noche anterior junto con la evidencia de las cámaras y las fotos. La policía pareció entender que Jaffrey y yo no estábamos involucrados, sin embargo, no podían dejar a una mujer desnuda herida en el jardín en pleno invierno. Margaret se la llevaron de repente en un coche de policía. Recordé quién era el hombre en las fotos de Jaffrey del amante. En ese momento, Jaffrey regresó y dijo, «Mamá, he vuelto».
Solicité el divorcio. Margaret y yo ahora somos completos extraños. Perplejo, le pregunté, ¿divorcio? ¿Qué quiere decir? Jeffrey explicó que Margaret había estado haciendo berrinches cuando las cosas no salían como ella quería desde que se casaron. Él había tratado de cumplir con sus expectativas, pero en algún momento, ella comenzó a usar un formulario de divorcio precargado como amenaza. Jeffrey, habiéndose enamorado de Margaret, trató de cumplir sus deseos, pero ella explotó su voluntad, actuando tiránicamente cuando las cosas no salían como ella quería. Ella usó el formulario de divorcio como palanca. Al escuchar esto, no tenía palabras. Pero entonces, recordé algo y lo compartí con Jeffrey, quien de repente se puso de pie con una idea. Me condujo a la comisaría donde Margaret estaba detenida temporalmente. Esperando a Jeffrey, Margaret dijo, «Sabía que vendrías. Eres mi querido esposo, no lo suficientemente despiadado como para ignorar a tu esposa en este estado». Jeffrey replicó, «¿Qué estás diciendo? Ahora somos extraños. Solo vine a decirte algo, con mamá». Confundida, Margaret preguntó, «¿A qué te refieres? ¿Un mal chiste?» Entendí que esta señora mayor venía a disculparse, pero extraños. Margaret debió pensar que Jeffrey venía a rescatar a su amada esposa y esperaba que me disculpara por dejarla en el jardín. Jeffrey declaró, «Presenté los papeles de divorcio con tu sección completada, Margaret. Ya no somos pareja». Margaret, conmocionada, preguntó, «¿Qué estás haciendo?». Jeffrey le recordó cuando presentó la solicitud de matrimonio sin permiso. Es demasiado conveniente que esté bien cuando se lo haces a los demás, pero no cuando te lo hacen a ti, ¿verdad? Sin palabras ante el argumento lógico de Jeffrey, Margaret estaba al borde de la comprensión. Yo también tenía que contribuir. El hombre que trajiste a casa es dueño de un negocio, ¿verdad? Margaret confirmó, sí, es un joven talentoso dueño de un salón de belleza. Me propuso matrimonio con un ramo de rosas la semana pasada, diciendo que me haría la esposa de un CEO. Intervine, revelando la verdad sobre el hombre. Ese hombre es en realidad un gorrón desempleado que causó problemas en un restaurante, lo que lo llevó al desempleo. A menudo navego por las redes sociales y, a regañadientes, vi una historia sobre alguien que causó una escena en un restaurante. Pensé que lo había visto en algún lugar antes, pero estaba en el vórtice de un tema que recientemente había sido criticado por muchas personas. Continué, leí que este tipo se metía repetidamente en problemas por beber directamente de una jarra de agua, poner tabasco en ella y otras molestias similares. Leí que recientemente fue despedido de su trabajo a tiempo parcial. De todos modos, mi casa tiene muchos daños por su rabieta. Podría presentar un informe por la molestia. Margaret, convencida de que se había convertido en la esposa de un CEO, estaba preparada para más conmociones. Para llevarla al límite, decidimos desarrollarnos aún más. Además, agregó Jeffrey, uno de los ejecutivos de su empresa es un viejo amigo mío. Lo que le contaste a mi lugar de trabajo sobre la aventura, no lo revelé. Recientemente hablé sobre tu historial de relaciones con Jeffrey. ¿Algún problema con eso? Es mejor no participar en actividades que le daría vergüenza que lo vieran hacer. Sorprendida por la cascada de revelaciones, Margaret palideció. Dejándola atrás, salí de la comisaría. Más tarde, el maltrato de Margaret hacia mí y su aventura llevó a que su divorcio se hiciera público en su lugar de trabajo. Ella era empleada desde hacía mucho tiempo debido a un ascenso, pero sus acciones le hicieron perder esa oportunidad. Su terrible comportamiento la llevó a ser trasladada a otra región donde todos sabían de su peor final debido a su infidelidad. ¿Por qué todos me evitan? Estaba en un puro romance con el talentoso CEO. ¿Están celosos de mí? ¿Quién podría haber sido la esposa de un CEO? Dile a un amigo tuyo en la junta que detenga el estúpido acoso laboral. ¿Crees que estás siendo condenado al ostracismo y acosado solo porque estás fuera de lugar después de ser transferido?
Esa es una forma ingenua de pensar. No hay nada que pueda hacer al respecto. Disculpe. Eventualmente, Margaret no tenía a dónde pertenecer en el trabajo y terminó renunciando. Peor aún, se quedó sin hogar. ¿Cómo puedes dejarme a mí, tu ex nuera, sin un hogar en invierno? ¿No es cruel tener a una mujer temblando afuera? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién echó a mamá al jardín cubierto de nieve? Solo estás pensando en ti mismo. Tus palabras y acciones no coinciden. El apartamento donde vivían Jeffrey y Margaret era una vivienda de la empresa para empleados casados, por lo que Margaret fue desalojada debido al divorcio. A pesar de esto, Margaret, sin darse por vencida, acosó repetidamente a Jeffrey. «Estás ahí, ¿verdad? ¿Cómo puedes no ayudar a tu esposa en problemas? ¿No tienes amabilidad? Esperas amabilidad de los demás mientras ignoras tus propias acciones. Pero supongo que explicar esto es inútil». No satisfecha con acosar a Jeffrey, Margaret también vino a mi casa, incluso me siguió al supermercado. ¿Puedes dejar a tu nuera en esta situación? ¿Le harías lo mismo a tu hijo? Tu hijo abandonó a su esposa con problemas, abandonó a una nuera con problemas. Te trajiste esto a ti mismo. Recuerda tus acciones. Cada vez que se activaba el sistema de seguridad o los transeúntes llamaban a la policía, Margaret se hacía conocida como una alborotadora en la ciudad. Agotados por su persistencia, Jeffrey y yo consultamos a la policía y obtuvimos una orden de restricción. Margaret, en busca de un nuevo objetivo, comenzó a asistir a fiestas de emparejamiento. Pero sin dinero, trabajo o apariencia adecuada, fue rechazada en la puerta, convirtiéndose en una infame intrusa de fiestas. Finalmente, los ataques de Margaret cesaron y vivimos en paz. Mamá estaba loco en ese entonces. Margaret me desconectó de casa, me gritó todo el día. Finalmente recobré el sentido. Lo siento mucho. Jeffrey y yo estamos viviendo juntos de nuevo. Ya sea que Jeffrey se vuelva a casar o se quede conmigo, estoy feliz siempre y cuando muestre verdadera bondad hacia los demás. En el momento en que escuché a mi hija decir que no recibía dinero de mí, el mundo a mi alrededor se congeló. Con cada mes que pasaba, estaba reservando casi todas mis ganancias para asegurarme de que Anita pudiera ir a la universidad, sacrificando sus necesidades personales y su comodidad. Pero ahora estaba claro que el dinero que se suponía que iba a ser su apoyo nunca llegó a ella. En mi corazón comenzó a crecer la ira hacia esa persona en la que confiaba para transferir dinero a Anita. Mi hermano, que siempre parecía confiable y responsable, prometió encargarse de enviar ese dinero porque vivía en la misma ciudad que Anita. Me pareció que era la solución perfecta para garantizar la seguridad de las transferencias de dinero. Pero ahora que la verdad estaba clara, me di cuenta de que tenía que asegurarme de que el dinero llegara a mi hija. Con dificultad para suprimir la frustración y la ira, decidí resolver la situación de inmediato. Llamé a mi hermano para que me explicara por qué Anita no recibía el dinero. Su respuesta me sorprendió aún más. Beatrix, pensé que habías cambiado de idea enviarle dinero, porque nunca lo mencionaste después de la primera vez. Pensé que era una solución temporal. Sus palabras parecían absurdas. ¿Cómo pudo ocurrir tal malentendido? Al sentir un sentimiento creciente de culpa y silencio, me di cuenta de que tal vez mi trabajo y el deseo de mantenernos con Anita me hicieron perder de vista la importancia de comunicarme directamente con ella sobre nuestros asuntos financieros. Me sentí avergonzado de haber permitido que tal malentendido rompiera nuestra conexión y pusiera en peligro su educación. Al decidir tomar el asunto en mis propias manos, comencé a buscar formas de enviar dinero directamente a Anita sin depender de intermediarios. También le pedí a mi suegra comprensión y apoyo, explicando lo importante que es para mí la educación de Anita y nuestro futuro. Anita y yo tuvimos una conversación larga y franca sobre nuestra situación, prometiéndonos ser más abiertos y honestos en el futuro.
Reconocí que necesitaba prestar más atención no solo a nuestras necesidades materiales, sino también a la conexión emocional entre nosotros. Este incidente fue una lección para nosotros sobre la importancia de la confianza, la transparencia y el apoyo en la familia. A medida que trabajamos juntos para resolver nuestro problema financiero, comencé a notar cambios en mí misma. Mi suegra, al ver mis esfuerzos para mejorar nuestra situación y el deseo de mejorar la vida de Anita, comenzó a tratarme con mucho respeto. Encontramos un terreno común y me di cuenta de que la fuerza y la confianza no solo provienen de la apariencia, sino también de nuestras acciones y decisiones. Después de superar esta crisis, Anita y yo nos acercamos aún más. A pesar de todas las dificultades, ambas nos dimos cuenta de que podíamos confiar el uno en el otro y superar juntos cualquier obstáculo en nuestro camino. Mi corazón se congeló. Como se acabó el dinero, mi primer instinto fue pensar que tal vez no le envié la última traducción. Pero recordaba cada pago, cada recibo. Supervisé cuidadosamente cada centavo, asegurándome de que obtuviera todo lo que necesitaba para concentrarse en sus estudios sin distraerse con el trabajo. Mamá, yo, no quiero molestarte, pero realmente he estado tratando de ahorrar. Incluso empecé a trabajar a tiempo parcial para no pedirte más dinero. Pero incluso eso no ayuda a cubrir todos los costos. Su voz temblaba y podía sentir su vergüenza e impotencia. Mi corazón se encogió. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Pero había una tormenta dentro de mí. Como madre, me sentí como una perdedora. Pensé que estaba haciendo lo suficiente para asegurarle una vida universitaria cómoda, pero estaba claramente equivocada. Yo no quería molestarte. Ya haces mucho por mí. Simplemente no podía. Anita se quedó callada y su voz se interrumpió de nuevo. Está bien, Anita, encontraremos una salida. Dime cuánto necesitas e intentaré enviarte ese dinero lo antes posible, prometí, aunque no sabía de dónde sacaría los fondos adicionales. Es posible que tenga que buscar otro trabajo o pedir un préstamo, pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que mi hija pudiera continuar sus estudios. Después de nuestra conversación, me senté para revisar nuestro presupuesto familiar. Tuve que tomar algunas decisiones difíciles, incluida la eliminación de algunos gastos personales y el aumento de las horas de trabajo. También decidí discutir la situación con mi suegra, explicando lo importante que es para nosotros apoyar a Anita en este momento crítico de su vida. Para mi sorpresa, mi suegra reaccionó con comprensión. Beatrix, tienes razón. Anita es nuestro futuro. Debemos hacer todo lo posible para apoyarla. No te preocupes por contribuir al presupuesto familiar por un tiempo. Concéntrate en ayudarla. Estas palabras fueron un gran apoyo para mí. Juntos pudimos encontrar fondos adicionales y enviarlos a Anita. Este periodo me enseñó el valor del apoyo familiar y la importancia de la comunicación en tiempos difíciles. Juntos nos hicimos más fuertes y sabía que, a pesar de todos los obstáculos, podríamos garantizar un futuro brillante para Anita. Inmediatamente llamé al banco para averiguar dónde iba el dinero. Después de horas de espera y conversaciones con varios servicios de atención al cliente, finalmente logré llegar a la raíz del problema. Resultó que estaba transfiriendo dinero accidentalmente a la cuenta incorrecta, una cuenta que era casi idéntica al número de cuenta de Anita. Fue un error estúpido, un error que no podía perdonarme a mí mismo. Sintiéndome terrible por mi error, inmediatamente arreglé los accesorios y le envié a Anita el dinero que necesitaba. También le pedí a mi supervisor horas adicionales de trabajo para cubrir la cantidad faltante y mejorar un poco nuestra situación financiera. Al mismo tiempo, le prometí a Anita que esto no volvería a suceder. Después de hablar con Anita, pensé en nuestras circunstancias de vida. Mi suegra siempre parecía estricta y exigente, pero en el fondo sabía que ella también estaba preocupada por nosotros. Pensé que era hora de tener una conversación franca con ella. Necesitaba explicar mi situación y pedir comprensión y apoyo.
Cuando planteé esta pregunta, para mi sorpresa, mi suegra lo trató con más comprensión de la que esperaba. Beatrix, sé que estás haciendo lo mejor que puedes. Tenemos que apoyarnos unos a otros como familia. No te preocupes por las contribuciones de los próximos meses. Concéntrate en apoyar a Anita, dijo. Ese momento fue una catarsis para mí. Me di cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, podemos superarlas juntos como familia. Estaba agradecida por el apoyo de mi suegra y me prometí a mí misma que estaría más atenta a los problemas financieros en el futuro para proteger a nuestra familia de tales problemas. Con el tiempo, mi conexión con Anita solo se hizo más fuerte. Hemos aprendido a apreciar las pequeñas alegrías y a comprender que juntos podemos superar cualquier obstáculo. Esta experiencia nos ha enseñado a valorarnos mutuamente y ha fortalecido a nuestra familia, dándonos la fuerza para avanzar a pesar de todas las dificultades. Con dificultad para contener mis emociones, traté de mantener la calma y la racionalidad en esta situación tensa. La suegra, un poco pálida, de repente comenzó a cambiar sus tácticas, tratando de alejar sus sospechas. Espera, Beatrix, ¿tal vez fue un error del banco? Podemos ir juntos y resolver esto. No hay necesidad de llamar a la policía, sugirió, tratando de sonar convincente. Entendí que era necesario actuar con decisión para proteger los intereses de mi hija. No, tenemos que asegurarnos de que el dinero realmente haya sido robado, y si ese es el caso, tenemos que establecer quién está detrás de eso. No me detendré hasta que descubra la verdad, declaré con firmeza, sintiendo mis manos temblando de tensión. Finalmente, después de mucha discusión y persuasión, mi suegra aceptó acompañarme al banco para verificar las transacciones. Fuimos juntos al banco, donde pedí los estados de cuenta relacionados con las transferencias para Anita. Una vez que el gerente del banco nos proporcionó los documentos, quedó claro que no se había realizado ninguna transferencia a la cuenta de Anita. En ese momento, mi suegra ya no pudo ocultar la verdad. Con lágrimas en los ojos, admitió haber usado el dinero para sus propias necesidades, alegando que estaba en una situación financiera difícil después de la muerte de mi esposo. Esta revelación me golpeó hasta el fondo. Sentí una mezcla de ira, traición y empatía por ella. ¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos encontrar otra solución. Pero mentir y robar a su propia nieta. Es imperdonable, susurré, sintiendo las lágrimas llenando mis ojos. Volvimos a casa en silencio. Sabía que tendría que revisar nuestra relación y tomar medidas para proteger a mi familia de situaciones similares en el futuro. También decidí que tendría que trabajar aún más duro para recuperar los fondos perdidos y proporcionar a Anita el apoyo que necesitaba. Este incidente fue una lección difícil para mí. Me di cuenta de lo importante que es estar alerta y no confiar en los asuntos financieros de los demás, incluso si son miembros de la familia. Pero lo más importante, entendí el significado del perdón y la fuerza necesaria para superar la traición y avanzar por el futuro de mi hija. Ella seguía justificando, pero ya no podía escuchar sus excusas. Una decisión madura en mi corazón. No solo me engañaste, sino que también lastimaste a Anita. Tienes que asumir la responsabilidad de tus acciones, dije firmemente, sintiendo que dentro de mí todo estaba hirviendo de ira. No sé cómo puedes vivir contigo mismo sabiendo que tus acciones podrían haberle costado a Anita su futuro. ¿Realmente crees que las compras y los placeres valen la pena?, continuó, sin querer darle la oportunidad de responder. Sus palabras de que los jóvenes pueden trabajar y divertirse no solo me causaron enojo, sino también una profunda decepción en su visión del mundo. Encontraré una manera de reparar el daño que le he hecho a Anita y te pido encarecidamente que nunca vuelvas a interferir en nuestras vidas, finalizó, consciente de que nuestros caminos se separarán a partir de ahora. Después de este incidente, aumenté el control sobre mis finanzas y comencé a transferir dinero directamente a Anita, asegurándome de que lo recibiera sin interferencia externa. También busqué trabajo adicional para cubrir los fondos perdidos y proporcionar una educación decente para mi hija.
Cada día que pasaba, sentía que crecía mi fuerza y determinación para seguir adelante a pesar de todos los obstáculos. Anita, a su vez, ha demostrado una increíble madurez y comprensión, apoyándome en cada paso del camino. Al final, esta difícil situación solo fortaleció nuestra relación y me mostró lo importante que es ser responsable no solo de nosotros mismos, sino también de nuestros seres queridos. Sobrevivimos a esta tormenta juntos y sabía que juntos podríamos superar cualquier desafío futuro. Mi suegra, Evelyn, siempre ha buscado una vida mejor, lejos de su pasado. Soñaba con el lujo y la gracia, un mundo que le parecía inalcanzable en su círculo familiar. Tal vez es por eso que nos alejó tanto a Anita y a mí, buscando en estas compras un escape de su pasado. Cuando le conté a sus padres sobre la situación, no parecían sorprendidos. Evelyn siempre ha sido así, siempre estaba buscando algo más, me dijo su padre, respirando hondo. Fue una revelación para mí, comprender que su comportamiento no era solo una codicia, sino un intento de escapar de su pasado. Al decidir vender la casa, me encontré con la resistencia de Evelyn, quien parecía incapaz de darse cuenta de que sus acciones tenían consecuencias. Ella me rogó que cambiara de opinión, pero yo estaba decidido. No se trata solo de dinero, Evelyn. Se trata de empezar de nuevo, para los dos, le dije, pero ella se negó a escuchar. Vender una casa resultó ser una decisión difícil, pero era una necesidad para nuestra paz mental. Usé el dinero de la venta para asegurarle a Anita un futuro decente y comenzar una nueva vida lejos de la toxicidad que Evelyn nos trajo. Finalmente, Evelyn se vio obligada a regresar con sus padres, con quienes no había hablado durante años. Fue difícil para todos nosotros, pero esperaba que le diera la oportunidad de redención y la oportunidad de repensar su vida. En este proceso, aprendí una lección importante sobre el significado del perdón y la comprensión. Me di cuenta de que cada uno de nosotros lleva la carga de su pasado y, a veces, esa carga puede llevarnos a malas decisiones. Pero también me di cuenta de que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de comenzar de nuevo si estamos dispuestos a trabajar por ello y aceptar la responsabilidad de nuestras acciones. Actitud sospechosa, pero aceptaron felizmente aceptar a mi suegra. Fue un extraño giro de los acontecimientos que comenzó hace unos meses. Mi suegra se encontraba en una situación difícil después de la muerte de su esposo y estaba buscando un nuevo hogar. Le sugerimos que se quedara con nosotros temporalmente, pero en su lugar optó por mudarse con mi hija y su esposo. Parece que querían mano de obra gratuita. Al principio, mi suegra aceptó ayudarlos con las tareas domésticas, pero la conversación se desarrolló rápidamente. Ella pasaba cada vez más tiempo en su granja, cuidando el trabajo de jardinería y los animales. Incluso dejó de ir de compras al supermercado y gastar dinero. El estrés y el trabajo duro hicieron lo suyo, y ella envejeció rápidamente. Un día, de repente, su familia vino a recogerla para un evento que mi suegra no podía predecir. Nunca olvidaré la pintura que se derramó de su cara cuando llevé a su hermano, que vino a recogerla, a mi casa. Ahora mi suegra está haciendo el arduo trabajo en la granja bajo estricta supervisión. Ni siquiera puede ir de compras al supermercado, y mucho menos gastar dinero. Ella parece estar viviendo la vida sin tocar el dinero en absoluto debido al estrés. Se ve como una figura fantasma arrugada y frágil con cabello gris, mirando un extracto bancario reciente sobre el dinero que acabo de transferir a Anita. Sonreí pensando que si la veía por la noche, podía gritar que la casa se vendía fácilmente. Está en un lugar no particularmente bueno, pero un día decidí que estaba listo para venderlo por una pequeña cantidad. Precios bajos. El comprador llegó de inmediato y la cantidad fue suficiente para cubrir el dinero desperdiciado por la suegra. No dudé en usar ese dinero para gastos de vida y enviarle a Anita el dinero que gano en el trabajo. Todo es dinero, pero de alguna manera el dinero de la venta de la casa me siento mal. No me gustó que acabara de transferir dinero para este mes. Este fue el momento en que me di cuenta de que mi suegra ya no necesitaba mi apoyo financiero, y eso me causó cierta ansiedad.
Con ese pensamiento, me senté frente a la computadora y rápidamente le escribí a Anita, mi hija, que aceptaba dinero de mí en lugar de mi suegra. Incluso si no transfiriera el dinero hasta que informé lo que envié, gracias a Anita, ella no habría encontrado el error tan tarde. Siempre hemos estado en contacto a través de mensajeros instantáneos y correo electrónico, pero últimamente, debido a mi apretada agenda, me he vuelto menos comunicativo con ella. Fue injusto, y solo me di cuenta ahora que tuve la oportunidad de mejorar nuestra relación. La respuesta de Anita llegó rápidamente y la recibí con impaciencia. El mensaje estaba lleno de la energía habitual de mi hija, acompañado de una cadena de lindos emoticones que ella había revisado. Ella siempre ha sido tan positiva y alegre. En estos días, parece que puedes verificar fácilmente tu saldo bancario en tu teléfono móvil, y Anita, como muchos jóvenes, ha sido una maestra en eso. Sin embargo, siempre he estado un poco atrás de la tecnología moderna. Mis amigos y colegas siempre me han bromeado diciendo que soy el tipo de persona que prefiere los cheques y el efectivo a los pagos electrónicos. Pero no me avergüenzo de mi ignorancia en este campo. En cambio, admiré la adaptabilidad y el ingenio de los jóvenes en el campo de la tecnología. Desde que Anita comenzó a enviar mensajes con frecuencia nuevamente, sentí que nuestra relación se estaba fortaleciendo. El dinero le llegaba de manera segura y ya no tenía dificultades financieras, por lo que su vida debe haber sido estable. De su mensaje quedó claro que ella continúa vigorosamente en la universidad sin abandonar sus estudios. Siempre me ha inspirado. Estaba orgulloso de mi hija. Decidí ser más activo en su vida y apoyarla lo más que pudiera. No solo financieramente, sino también emocionalmente. Comenzamos a comunicarnos más a menudo, compartiendo noticias y planes para el futuro. La escuché hablar de su pareja, del joven que la hizo feliz. Me entusiasmó mucho y no podía esperar para aprender más sobre él. Y de repente vino otro mensaje de Anita. Mirándolo, mis ojos se ensancharon y sonreí. «Mamá, hay alguien que quiero que conozcas», escribió. Era como un rayo de sol en la vida cotidiana gris. No esperaba que ese día llegara, pero valió la pena. No podía sentarme. Necesitaba prepararme para conocer al hombre que hizo feliz a mi hija. Millones de preguntas surgieron en mi cabeza. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Qué intereses tiene? ¿Realmente ama a mi hija? Estaba lleno de esperanza y expectativa. Cambié mi plan y me dirigí a un supermercado de alta gama al que normalmente no voy. Fue un pequeño paso para prepararse para conocer al compañero de mi hija. Decidí preparar algo especial para crear una buena primera impresión. Como ya no tenía que enviar dinero a mi suegra, había un poco más de margen de maniobra en mi vida. Incluso pude dejar algunos trabajos que combiné. Me dio la libertad y la oportunidad de prestar más atención a mi hija y a su futuro esposo. Sentí que podía ser un apoyo para ellos en este periodo importante de sus vidas. Me pregunto qué comida le gusta a la pareja de mi hija. Esa fue una de las preguntas que me molestó. Un poco de especulación prematura, pero me reí. Después de todo, era parte del proceso de conocerse y estaba dispuesto a aprender más sobre él. En un futuro cercano, planeaba invitar a la pareja de recién casados a nuestra casa y brindarles la mayor hospitalidad posible. Quería crear un ambiente cálido y acogedor para que se sintieran como en casa. Había muchos planes e ideas y no podía esperar para conocerlos. Mi hija estaba feliz y eso era lo más importante para mí. Desde entonces, Anita comenzó a enviar mensajes con frecuencia de nuevo y el dinero le llegó de manera confiable. La vida debe haberse vuelto estable. De su mensaje, está claro que continúa vigorosamente en la universidad sin abandonar sus estudios. Estaba contento. Y de repente vino otro mensaje de Anita. Mirándolo, mis ojos se ensancharon y sonreí. «Mamá, hay alguien a quien quiero que conozcas», escribió. No esperaba que ese día llegara, pero valió la pena. No puedo sentarme. Necesito cocinar algo bueno.
cambié mi plan y me dirigí a un supermercado de alta gama al que normalmente no voy. Como ya no tengo que enviar dinero a mi suegra, hay un poco más de margen de maniobra en mi vida. Incluso pude dejar algunos trabajos que combiné. Me pregunto qué comida le gusta a la pareja de mi hija. Un poco de especulación prematura, pero en un futuro cercano, planeo invitar a la pareja de recién casados a nuestra casa y brindarles la mayor hospitalidad que pueda. Esas noches llenas de gritos y llanto fueron para mí una prueba que nunca imaginé pasar en mi vida familiar. La situación se agravó a la imposibilidad, cuando mi esposo, una de esas noches, perdiendo la paciencia, dijo groseramente: «Basta de esta estafa, vete de aquí con este niño ahora mismo». Estas palabras, pronunciadas en medio de la noche, fueron la última gota para nuestro ya precario bienestar familiar. Él, sin pensar en las consecuencias, nos echó, a mí y a nuestra hija de 3 meses, afuera en una fresca noche de otoño. Ya se sentía el cambio de estación en la calle, los vientos fríos de la mañana y la tarde me hacían temblar, y el cielo, como un presagio de una tormenta inminente, amenazaba con llover. Ante tal amenaza, me di cuenta de que si nos quedamos aquí, en la calle, sin protección, sin billetera y abrigo, ambos nos congelaríamos. Mi cuerpo comenzó a temblar involuntariamente por el frío que penetraba a través de la ropa hasta los huesos. «Por favor, déjenos entrar», le rogué, llamando a la puerta, pero desde dentro no hubo reacción. Sintiéndome absolutamente impotente, envolví a mi hija firmemente en su manta, tratando de calentarla lo mejor que pude, y continuamos sin saber exactamente dónde. Esa noche estaba agotada. En busca de refugio, encontré un banco en el parque, donde me senté, abrazando a mi bebé y tratando de calentarla con mi cuerpo. Sentada allí, congelada hasta la médula y mirando hacia el cielo sombrío, experimenté una y otra vez los eventos que nos trajeron aquí, en este momento de desesperación. Mi nombre es Olivia y tengo 31 años. Mi vida ha estado llena de desafíos desde que era un niño. El divorcio de mis padres, la soledad de mi madre, que me envió a la universidad ella misma, y su trágica muerte cuando fue atropellada por un automóvil en un cruce de peatones, dejándome completamente sola. En este momento difícil, Benjamin, mi compañero de estudios y ahora ex esposo, estaba a mi lado, prometiendo un apoyo y un hombro en el que siempre podía apoyarme. Sus palabras me parecían una salvación, y cuando comenzamos a salir, realmente creía que podríamos construir una familia feliz. Pero los sueños de felicidad se derrumbaron cuando vi su verdadera cara después del nacimiento de nuestro bebé. Ahora, sentada en un banco del parque, reflexionando sobre mi posición, me di cuenta de que mi vida y la de mi hijo dependen solo de mí. Lágrimas, impotencia, miedo a lo desconocido, todo esto tenía que superar. A pesar de todo, sabía una cosa: tenía que encontrar la fuerza para seguir adelante, proteger a mi hijo y construir una nueva vida para ella y para mí, llena del amor y la comprensión que tanto faltaba en mi matrimonio. Mi nombre es Olivia y siempre me he considerado una mujer trabajadora, agradecida por el apoyo de mi esposo, que es el pilar de nuestra familia. Pero últimamente, mis días y noches se han visto ensombrecidos por el incesante llanto de nuestra pequeña hija, Anne. En momentos como este, deseo desesperadamente que mi madre esté allí para ayudarme, porque cada día siento más y más la distancia cada vez más profunda entre mi esposo y yo. Esta sensación de soledad se hace cada vez más palpable y aunque Anne parece tan tranquila durante el día, por la noche comienza a llorar como si sintiera la tensión y la irritación que emanaba de su padre. Mi esposo parecía tener toda la responsabilidad de cuidar a mi hija, afirmando que su trabajo ocupaba todo su fin de semana. Dijo que no podía encontrar la paz en casa, y eso me dejó agotada tanto física como emocionalmente. El llanto de Anne por la noche se hizo cada vez más fuerte, y una noche, cuando su llanto alcanzó su punto máximo, mi esposo exigió que Anne y yo saliéramos de la casa de inmediato. Estaba desesperada, incapaz de terminar la frase cuando nos arrojaron a la calle en una noche fría sin llaves, billetera y teléfono celular.
Envolví firmemente a Anne en una manta, la acurrucé y caminé hasta que me encontré en el banco maldiciendo mi destino y preguntándome cómo habíamos llegado a tal punto. En ese momento, Anne volvió a llorar, pero estaba demasiado agotada para moverme. Aquí, en mi estupor, se escuchó la voz de una anciana preguntando si estábamos bien. Por un momento, pensé que era mi madre, pero una extraña con una mirada preocupada estaba frente a mí. Esta mujer, al darse cuenta de nuestra difícil situación, nos ofreció refugio. Dudé, no queriendo imponerme, pero ella insistió, convenciéndome de cuidar a Anne, quien, para mi sorpresa, se calmó rápidamente en sus brazos. En su casa, Anne se envolvió en una manta suave y me ofrecieron leche caliente. Pronto Anne se quedó dormida en sus brazos, y yo, al verlo, sentí un alivio inesperado. La mujer dijo que recientemente se convirtió en abuela y que tal vez por eso es tan buena para calmar a los niños. Mi gratitud a esta mujer no conocía límites. Cuando me sugirió que me quedara hasta la mañana, no pude contener las lágrimas. Resultó que su nombre era Jackson y ella era la jefa inmediata de mi esposo. Incluso nos envió un regalo que nunca hubiera imaginado recibir en ese momento. Conocer a Jackson me recordó que incluso en los momentos más difíciles, uno puede encontrar ayuda y comprensión de las personas más inesperadas. Cuando nació nuestra hija, por lo que recordó el nombre de Anne, me sorprendió esta coincidencia y lamenté no haber podido estar con mi esposa en este momento importante. Es la primera vez en mucho tiempo que vivimos en diferentes ciudades debido al trabajo y fue difícil para los dos. Cuando llegué a casa, mi esposa comenzó a quejarse de mi ausencia y de que estaba demasiado cansada para prestarle atención. Traté de explicar que el trabajo era muy estresante y que necesitaba mucho tiempo para resolver problemas comerciales. Ella me miró con tristeza en los ojos y sentí que algo andaba mal. Siempre hemos estado agradecidos por ayudar a Jackson, nuestro viejo amigo. Fue nuestro asesor y apoyo en los momentos difíciles. En nuestras vidas, era como un punto de referencia confiable en el que confiar. Cuando le conté sobre los problemas con su esposa, me escuchó atentamente, como siempre, y comenzó a dar consejos. Parece que has perdido el equilibrio entre el trabajo y la familia, dijo Jackson. El trabajo es importante, pero la familia es para lo que trabajas todo este tiempo. El hecho es que mi esposo ha estado ocupado en el trabajo últimamente y parece estar muy cansado, dijo la esposa a Jackson, su voz sonó con un toque de ansiedad. A lo que él respondió, eso no puede ser cierto, su esposo ha estado en licencia parental durante los últimos 2 meses. Me sorprendió. Estaba seguro de que iba a trabajar todos los días, incluso planeaba ir a trabajar mañana a pesar de un día libre en la oficina. ¿Mi esposa tenía razón y me estaba perdiendo algo? Miré a Jackson con la esperanza de una explicación para esta extraña situación. Me pregunto qué hace. No tenía idea de que mi esposo, que pensé que siempre había trabajado, en realidad estaba de vacaciones. Esto me hizo pensar y comencé a tener sueños extraños. En ellos vi a mi esposo desaparecer misteriosamente de la casa y pasar tiempo con una mujer. Y el comportamiento del marido cambió. Se puso inquieto y nervioso en los días en que tenía que estar en el trabajo. Desde que me quedé embarazada, algo comenzó a molestarme. Me hice preguntas sobre sus acciones y su comportamiento. El futuro de la maternidad parecía emocionante y lleno de emociones mixtas y comencé a notar que algo en la relación con mi esposo había cambiado. Jackson, mi mejor amiga, sugirió la idea. ¿Por qué no revisas sus redes sociales? Puedes usar esa computadora, y señaló la computadora en la esquina de la habitación. Acepté su propuesta con gratitud y, con un corazón ansioso, comencé a navegar por las redes sociales de mi esposo. Y allí encontré un montón de fotos de él y de otra mujer. Él debe haber pensado que estaba demasiado ocupada criando niños y haciendo tareas domésticas para notar que son como una pareja. Es Ava, susurré. Ella ha trabajado en nuestra empresa solo 3 meses y recientemente no ha renunciado.
Aunque tuve el presentimiento de que estaba demasiado abrumado por la primera experiencia de maternidad, darme cuenta de que realmente estaba teniendo un romance fue más impactante de lo que esperaba. Las fotos que vi me hicieron sentir traicionada y humillada. Jackson trató de consolarme, haré todo lo que pueda para ayudar con cualquier otra cosa. Pero todavía estaba en shock por lo que vi en la pantalla. No podía creer que mi esposo, a quien había conocido y amado durante tanto tiempo, hubiera cometido tal traición. Seguimos mirando las fotos y los mensajes que intercambió con esta mujer y sentí que el dolor y la ira se acumulaban en mí. Oye, no es el Hotel Paris, sonó el timbre del teléfono. Sé que es un lugar de moda, y has estado aquí varias veces, tienes tanto dinero, ¿verdad? Era la voz de mi marido. Él me llamó y yo estaba congelada de sorpresa y malestar. El tiempo se ralentizó y no pude encontrar las palabras para responder. Esta situación fue un verdadero shock para mí. Todo comenzó con una serie de fotos que encontré por casualidad en las redes sociales, donde mi esposo y su amante, una mujer que disfrutaba de lujosas cenas en el famoso Hotel Paris, parecían felices y despreocupados. Ese periodo coincidió con mi licencia de maternidad y no tenía una fuente estable de ingresos en ese momento. En el momento de nuestro matrimonio, mi esposo no había dejado ningún dinero en mi cuenta bancaria y sentí que no podía tener los fondos para un entretenimiento tan elegante de ninguna manera a través de mis ahorros. Decidido a aclarar esta situación, decidí verificar mi saldo bancario en línea. Y esto es lo que descubrí: la cantidad de $250,000 que recibí como herencia cuando mi madre murió en un accidente de tráfico se redujo a la mitad. No solo fue un shock, sino una gran decepción. No pude entender cómo podría haber sucedido esto y por qué mi esposo usó mis ahorros sin mi permiso. Este incidente causó muchas emociones en mí, desde el resentimiento hasta el dolor y el resentimiento. Me sentí traicionada y engañada. Este asunto requería una seria discusión y aclaración por parte de mi esposo, y estaba dispuesta a ir hasta el final para restaurar la justicia y proteger mis intereses financieros. No las toqué en absoluto porque planeaba usarlas para nuestra hija. ¿Cómo se ve? Atrás, dejé mi tarjeta de débito en un estuche de tarjeta con mi esposo cuando me ingresaron en el hospital con el parto. Desde ese día, nunca me visitó en el hospital y la primera vez que retiró mis ahorros fue el día en que le entregué mi tarjeta de débito. Confié en mi esposo, pensé que la había encerrado en una caja fuerte y no dudé de él. No puedo perdonarlo, usó la herencia de mi querida madre sin mi permiso. Tenemos que castigar al estafador mentiroso, y la mejor manera de hacerlo es obtener pruebas. Con una sonrisa en la cara, Jackson me entregó una cámara digital al día siguiente mientras mirábamos desde el auto. Jackson estaba conduciendo cerca de nuestra casa y mi esposo, tarareando una melodía, saltó a su auto y se fue, lo que ni siquiera le preocupaba. En cambio, mi hija y yo fuimos a vigilarlo. Se estaba haciendo el tonto al estar tan emocionado como se esperaba. El auto de mi esposo llegó a un hotel parisino después de un tiempo. Llegaron los caballeros, se tomaron de la mano al azar y entraron en el restaurante del hotel como si fuera el evento más natural de la vida. Le pedí a Jackson que cuidara a nuestra hija y me senté en silencio en el asiento detrás de ellos. Me cansé de la terquedad de Olivia y finalmente la eché anoche. Ahora ella ha solicitado el divorcio y recibiré la compensación que recibió del auto de su madre en el accidente. Si las cosas van bien, tal vez incluso reciba manutención de los hijos en un caso de divorcio. Eres un mal hombre, tu esposa ni siquiera se da cuenta de que has estado persiguiendo su dinero desde que murió su madre. He sido muy amable con ella, así que nunca lo sabrá. Pero tener un bebé fue un obstáculo inesperado. Al escuchar las increíbles palabras de mi esposo, mi cabeza se nubló de shock. Sin darse cuenta de mis sentimientos, mi esposo agitó la llave de la habitación del hotel, las cabezas estaban en el ascensor con la mujer mientras lo seguía en secreto. Aunque solo faltaban unos momentos para que llegara el ascensor, los dos comenzaron a abrazarse e incluso comenzaron a besarse.
Aunque estaba lista para ver la novela en acción, me dolió. Tengo un escalofrío en la espalda por la voz de mi esposo diciendo que esto es una fiesta previa al desalojo de Olivia, vamos a salir hoy. Incapaz de hablar, los dos fueron tragados por el ascensor que quedaba detrás. Estaba tan frustrada que no podía decir nada y estaba llena de tristeza y desesperación. No podía simplemente dejarlo esa noche con el tiempo de mi regreso. Cuando mi esposo regresó del trabajo, volví a casa. Oye, mira quién está de vuelta, le dije. Lo siento, a partir de ahora haré lo que digas. Por favor, déjame volver a la casa. Para apretar un lazo alrededor de él, respondí. Decidió jugar la parte de la esposa obediente por un tiempo y reprimió su ira creciente. La multa a partir de ahora no te doy ningún gasto de vida. Entendido, dijo mi esposo, sin pronunciar una sola palabra de desacuerdo y sin mencionar el divorcio. Obviamente molesté a mi esposo, a pesar de su actitud horrible continua. Seguí soportándolo, y mientras mi esposo fingía que estaba en el trabajo, pero estaba saliendo con su amante, busqué en casa en busca de pruebas de su romance. Y su identidad finalmente fue revelada 2 semanas después. Todos los preparativos estaban listos y volví a visitar el notorio Hotel Paris. Los dos cenaron casualmente y se acomodaron cómodamente en público cuando lo hicieron antes de que me acercara a ellos cuando estaban a punto de entrar en el ascensor. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás aquí?, le pregunté, acercándome a ellos. Mi esposo obviamente estaba en shock y avergonzado. Estoy aquí en una reunión de trabajo, bromeó, sacudiendo la mano entrelazada con su amante. Mi esposo parecía patético y emocionado. Nunca soñé que lo vería traicionando a su jefe. Su amante, una mujer llamada Ava, también parecía muy sorprendida y confundida. Hola, Ava, le dije. La amante, llamada así por su nombre, parecía nerviosa e insegura sobre qué hacer mientras miraba hacia abajo. La atmósfera extraña era palpable y podía sentir a las personas que nos rodeaban mirándonos mientras atraíamos la atención. Llevemos esto a la habitación que ustedes reservaron, le sugerí, tratando de evitar el escándalo. A menos que quieras que esparza estas fotos aquí. Mi esposo rápidamente agarró la mano de Ava y la arrastró al ascensor. Jackson atrapó a la amante que huía y se la llevó con él. ¿Por qué estás con Jackson el día que me echaste?, me preguntó mi marido. No tenía a dónde ir y estaba sentada en el parque, respondí. Cuando Jackson escuchó a nuestra hija llorar, me invitó seriamente a entrar. Esto demuestra que no puedes equivocarte y evitar el castigo por hacerlo. Al entrar en la habitación, vertí toda la evidencia reunida sobre la mesa, dejando a los dos en estado de shock. ¿Qué son estas fotos?, preguntó mi esposo, quien finalmente encontró las palabras. Esta es la evidencia de su romance, le respondí. Esa es mi línea. Mentir sobre el trabajo para conocer a tu amante e incluso tomar un permiso de paternidad. ¿Cómo se puede lograr el desprecio? Mi esposo no tenía palabras para responder. Pero todavía tenía que decir más. Sé que usaste mis ahorros sin mi consentimiento, continué. Era dinero, la herencia de mi madre. Es nuestra propiedad común. No veo ningún problema con su uso, dijo mi esposo. Esto no es propiedad común, es mío y solo mío. Vamos, recuperarás los 120,000 pesos que usaste. Vamos, estamos casados, no nos metamos en asuntos tan aburridos, trató de resolver mi marido. Atormentada por su indiferencia y traición, decidí tomar la situación en mis propias manos. Después de sacar rápidamente los documentos de divorcio de la bolsa, los arrojé con fuerza sobre la mesa frente a mi esposo. En ese momento, mi determinación era inquebrantable. Mesa, estás harto de mí, dije, mi voz sonaba mezclada con sentimientos de ira y dolor. Rellene inmediatamente estos documentos de divorcio. Ya no puedo seguir este doloroso camino. Mi esposo, al ver que estaba en serio, trató de hacer una objeción, este es un gran salto, ¿no te parece? Lo miré con firmeza y le respondí,
no te escuché decir que querías que planteara la cuestión del divorcio. Este es el último paso que me queda en esta situación. Entonces mi esposo dio algo que no esperaba. Él dijo, incluye una grabación de una conversación que tuvimos durante la cena anterior. En mi cabeza resonaban sus palabras insoportables que circulaban por la habitación. En lugar de preocuparse sinceramente por nuestro matrimonio, solo estaba interesado en mi dinero. Esta revelación cambió todo en nuestra relación y me hizo repensar lo que realmente me importa en esta situación. Es por eso que de repente te sientes tan frío, le dije. Muchas cosas han cambiado en esta situación. No quiero escuchar excusas o mentiras. Págame $20,000 por este caso, $10,000 por todas las veces que me trataste mal, $120,000 por el dinero que tomaste de mis ahorros, y $110,000 por la pensión alimenticia hasta que nuestra hija tenga 20 años. Eso es un total de $260,000 a la vez. «¿Qué trato tan cruel?», susurró mi esposo, pero sus palabras se precipitaron al viento. Me echaste a mí y a nuestra hija de la casa en medio de la noche y no cubriste los gastos de vida, continué. Claramente, no esperaba que sus acciones fueran la base para una compensación financiera en el proceso de divorcio. Estoy sudando mucho, dijo mi esposo, tratando de parecer tranquilo. Su súplica desesperada por la calma era patética, pensé. Hablemos de eso. No te burles de mí y pienses que tú tampoco saliste de esto. Te voy a exigir $20,000 por daños y perjuicios, concluyó. Cuando señalé a su amante, se puso pálida. Por supuesto que tengo que pagar 2, pero a cambio me divorcié de él para que tú también pudieras hablar abiertamente de tu relación. Ese es el problema, aceptó mi esposo. Lo siento, dijo. Mi marido desesperado se disculpó mientras su amante se quedó sin palabras. Su boca se abrió. Tomé las llaves de la casa y la tarjeta de visita de la bolsa de mi esposo. Vendí la casa que estaba a mi nombre. Jackson ha informado a la compañía y parece que va a ser despedido. Cuando se lo conté a tus padres, estaban furiosos. Están considerando romper lazos contigo. Así que lo perdiste todo, ¿verdad? Por favor, ten piedad de mí esta vez. La súplica de mi esposo se enfrentó a un montón de lágrimas y mocos. Fue la vista más miserable que he visto, y borró por completo los últimos vestigios de compasión que podría haber tenido por él. Nos dimos la espalda al triste espectáculo de estos dos y nos fuimos de Roma. Mi esposo fue despedido oficialmente, perdiendo no solo su casa, sino también su lugar de trabajo. No quería volver a ver a mi esposo, así que negocié el divorcio a través de un abogado. Exigí una compensación por el divorcio, el dinero que desperdició y la manutención de los hijos. Sus padres estaban furiosos con él, y como no podía pagar toda la compensación a la vez, su padre lo obligó a trabajar en la mina. Habría recibido su salario para devolverme el dinero. Recibí un pago inmediato de $20,000 de su amante. Mi hija y yo salimos de la casa en la que vivíamos, compramos un pequeño apartamento y comenzamos una nueva vida. En el momento en que comenzamos a vivir aquí, mi hija lloraba por la noche. Pero se detuvo por completo. Estaba muy agradecida con Jackson, que se preocupa por nosotros y nos llama de vez en cuando. Junto con mi hija, construiré una casa llena de una sonrisa feliz.